Yo quisiera comenzar en esta noche y voy a tratar de hacer una especie de introducción para lo que vamos a estar compartiendo mañana y el domingo. Y quisiera comenzar con Isaías capítulo 52, algunos versículos allí en esta palabra como punto de partida para luego poder hablar un poquito de la temática de esta convocatoria, de este encuentro. Isaías capítulo 52, desde el primer versículo. Despierta, Sión, despierta. Revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa. Ponte tus vestidos de gala, pues los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Porque así dice el Señor y Dios, en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. En estos últimos tiempos Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora, ¿qué estoy haciendo aquí?, afirma el Señor. Sin motivo se han llevado a mi pueblo, sus gobernantes se mofan de él, afirma el Señor. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre y en aquel día sabrán que yo soy quien dice aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén, prorrumpan juntas en canciones de alegría porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Amén. Qué pasaje maravilloso. No sé a usted, pero leo estas palabras y trato de verlas con los ojos de cumplimiento. Isaías está profetizando mucho antes de la cruz. Nosotros estamos viendo el cumplimiento de lo que él profetizó de este otro lado de la cruz. Por eso es tan maravilloso. Hace tiempo solía pensar y decir cuando leía estas palabras o varios capítulos de Isaías referente al Mesías y al tiempo que vivimos, que Isaías vio el futuro, ¿no? Él veía el futuro y veía la cruz desde un tiempo remoto. Pero luego entendí que Isaías no estaba viendo el futuro, Isaías estaba viendo eternidad, que no es lo mismo. Por eso, si usted lee detenidamente, y no voy a predicar de este pasaje puntualmente, solo lo quise leer para que nos enmarque un poco, pero los verbos que utiliza Isaías van cambiando. De pronto habla en pasado, de pronto habla en presente y de pronto habla en futuro. ¿Por qué esos cambios de verbos? Porque él está viendo eternidad. Donde no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Él está viendo el plan de Dios y lo que Dios está haciendo. Pero me impactan aquí y la verdad que si después tiene tiempo en su casa de leer Isaías 52, por lo menos hasta el 55, es toda una serie. Lo compartimos a esto, sí lo desarrollamos con mucho tiempo en la PET Chile hace un par de meses, pero hay varios imperativos aquí de Isaías al pueblo, o de Dios por medio de Isaías al pueblo, que hablan de movilización, que tiene que ver un poco con la convocatoria de la PET en esta jornada, ¿sí? Despierta, es un imperativo a un cambio de condición, ¿no es cierto? Despierta, revístete de poder. Todos estos imperativos que he marcado aquí están llenos de acción, ¿no? Sacúdete el polvo, es un llamado también a una acción. Levántate.
Levántate, esta expresión aparece varias veces en el profeta Isaías. Levántate, esa es una expresión que nos saca de una posición de inercia, de una posición de comodidad, para llevarnos a un estado de acción permanente, de movilización. Si usted va al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en varias oportunidades aparece, levántate y ve. Levántate y haz tal cosa, levántate, le dice a Felipe, y ve hasta ese carro, levántate, le dice a Pablo, y permanentemente aparece este llamado. Vuelve al trono, es un imperativo impresionante allí, libérate de las cadenas. Después más adelante, escucha, prorrumpen juntos en canciones de alegría. Todas estas expresiones nos llaman, nos conducen al movimiento y a la acción, y estas dos palabras, movimiento y acción, confluyen en movilización. ¿Sí? Aquí es donde aparece esta idea de movilización. Y la temática escogida para este encuentro es de la reforma a la movilización. Ya ven, nos introdujo de una manera maravillosa para ir entendiendo esto, pero pensaba en qué es reforma y lo hemos escuchado, ¿no es cierto?, en términos de la humanidad y de la obra del Señor. Yo quisiera llevarlo más al plano de la iglesia, ¿no? Porque reforma también tiene que ver con volver a la horma, ¿sí? La horma, ¿todos se entiende esta palabra aquí? La horma es una medida y es una forma donde algo encaja de manera perfecta, ¿no? Tiene que ver con volver al diseño original. En una expresión más profunda, como escuchábamos, tiene que ver con el ser humano vuelto a conformar a la imagen de Dios, pero también la iglesia como tal, nos salimos muchas veces de la horma, nos salimos del diseño, dejamos de ser la expresión de lo que el Señor quiere que seamos y tenemos que ser conducidos nuevamente a esa horma, a esa forma diseñada por el Señor, ¿sí? Como decía Ben también al principio, no es reformar de cualquier manera, sino conforme al plano de Dios. No es como a mí me gusta, sino conforme a Dios lo ha establecido. Y creo que ese es el tiempo que estamos viviendo también. Como iglesia necesitamos volver a ese diseño, volver al evangelio de las Escrituras. Usted coincidirá conmigo que hoy escuchamos como evangelio tantas cosas que no son evangelio, que no responden al mensaje de las Escrituras, ¿sí? No responden a la doctrina o a la enseñanza de los apóstoles. De hecho, nos dice que la primera iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Y mucho del evangelio que hoy se escucha no responde a ese diseño. Por eso entendemos que estamos en un trabajo permanente de escudriñar las Escrituras, buscar de parte del Señor la revelación de ese evangelio genuino que Él nos dejó por medio de las cartas apostólicas, para volver a esa realidad, volver a un lenguaje apostólico. El lenguaje no es inocente, las palabras no son inocentes. A veces solemos escuchar o decir, las palabras no cambian nada, y tal vez sea cierto, las palabras solas, sin sustancia, no cambia nada, pero cuando la sustancia cambia, las palabras van a cambiar. Pues las palabras también implican ideas, pensamientos, expresan cosas. Y los apóstoles, es curioso, pero ellos hablaron un lenguaje que tenía una intencionalidad. ¿No le llamó nunca la atención que ni Jesús ni los apóstoles nunca le llamaron a Dios Jehová? Nunca. Esa palabra no existe en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que ahora es Abba Padre. Padre nuestro, es papá. Y esa fue la expresión apostólica. Y a veces cierta parte de la iglesia cree que usar las palabras judías o hebreas, ¿no?, y llamar al Señor Jehová o cantar las canciones con esa palabra, o en vez de Jesús, Yeshua, como que suena más espiritual.
Pero eso es lo que piensan algunos hoy. Los apóstoles nunca pensaron eso. Entonces el lenguaje apostólico, la doctrina apostólica, el lenguaje apostólico es muy importante porque nos señala un camino. Entonces entendemos que, para ser muy breve en esto, porque no es mi tema, pero la reforma tiene que ver con volver a esa realidad. Y aquí es donde yo quiero entrar un poquito en tema, porque la reforma es importante, ¿sí? Es interesante que el lema es de la reforma a la movilización. No es sacamos reforma y ponemos movilización. No es una cosa mala la otra buena, sino que una viene primero, pero nos tiene que llevar necesariamente a la otra. ¿Está bien? Necesitamos volver al Evangelio de las Escrituras para entender que la movilización, la evangelización, la predicación no es proselitismo evangélico y llenar un auditorio, sino que tiene que ver con otra realidad. Cuando entendemos qué es evangelio realmente, entonces esa reforma nos va a llevar a la movilización. Pero sin verdadera reforma no habrá verdadera movilización. ¿Se entiende esto? La gente se moviliza por muchos motivos. Podemos movilizar a la gente por obligación, podemos movilizar a la gente por conveniencia. Si haces esto vas a recibir tal cosa. Podemos movilizar a la gente por emocionalismo. ¿Cuánta gente después de un mensaje ha tomado decisiones en el momento? Movida por sus emociones, ¿sí? A decidir cosas que nunca cumplieron, a dar cosas de las que después se arrepintieron. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos movilizan. Ahora, si queremos una movilización verdadera en la iglesia, ¿sí? Necesitamos una movilización que no se diluya en el tiempo, que tenga un sustento. Por eso primero viene la reforma, la cual nos va a posicionar en las verdades correctas, en la sustancia del Evangelio, para que desde allí, no desde la emoción, no desde la extorsión, no desde la manipulación, sino desde una convicción correcta, podamos movilizarnos. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Entonces, por un lado tenemos la reforma y por otro lado tenemos la movilización, ¿sí? Y aquí quiero que hablemos un poquito de eso, ¿sí? ¿Qué es la movilización o qué entendemos por movilización? Hay una definición que me gustó bastante, que dice que movilización, la voy a decir en conjunto y después vamos por detalle, es el conjunto de esfuerzos espirituales, formativos y organizativos que impulsan a los creyentes a reconocer su llamado, prepararse y actuar en la misión de compartir el Evangelio y servir al prójimo tanto dentro como fuera de su contexto local. ¿Amén? Creo que ahí lo tienen, ¿sí? Muy bien, vamos por parte. Es el conjunto de esfuerzos espirituales, ¿sí? Hay una parte que nos toca a nosotros hacer, como escuchábamos también hace unos minutos, que tiene que ver justamente con la diligencia de aquello que se espera de nosotros como iglesia. Miren, y quiero hacer aquí un paréntesis porque muchas veces escuchamos cosas y por eso es que necesitamos también, por tantas cosas que escuchamos, nos damos cuenta que hay que reformar algunas, hay que volver atrás un poquito. Y Señor, vuelve a hacer las obras de antes. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Sí? Señor, vuelve a hacer las obras de antes. Señor, necesitamos que vengas a impactar a las naciones. Necesitamos que hagas esto. Necesitamos que haga los otros. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Yo hice todo lo que debía hacer. Ahora les toca a ustedes. Hay cosas que le estamos pidiendo a Dios que Dios no la hará si no es a través de la iglesia. Y de una iglesia movilizada. Entonces la tarea de la iglesia es ser la expresión y llevar a la práctica todo lo que Dios ya ha hecho. Escuche, Dios no hará nada más que lo que ya hizo, que es darnos al Hijo. La forma correcta, como escuchábamos recién, el Hijo perfecto. En Él está todo lo que Dios hace. Desde ahí la iglesia tiene que empezar a operar. Entonces, hablamos de que movilización es el conjunto de esfuerzos
espirituales, no humanos, no con fuerza humana, sino a partir de las realidades espirituales, formativos, justamente la obra del Señor de volvernos a esa forma original, y también organizativo, una iglesia movilizada, es una iglesia organizada. No es cada uno yendo por cualquier lado y haciendo lo que le da la gana, sino a través de una forma organizada, que impulsan a los creyentes a reconocer su llamado. ¿Sí? Esa movilización nos impulsa a reconocer para qué Dios nos llamó. Dios no está en el negocio de juntar gente en un salón para que esas personas se sientan bien durante 2 horas y después se vaya a la casa. Y a la semana vuelva a recargar pilas. No, eso no es evangelio. El evangelio es que entendamos para qué Dios nos ha llamado. Aquí viene algo de lo que, no sé si alguno se acuerda, pero me acuerdo sí yo que la última vez que estuve aquí, la única vez, primera y única que estuve anteriormente, hablamos del sacerdocio de todos los creyentes. ¿Alguno se acuerda? Algunos se acuerdan, ¿no? Muy bien. Ese es el llamado de Dios. Para todos, no para algunos. No, yo no tengo el llamado a la evangelización. Es que no es para algunos. Ese es el llamado. Después podemos cumplir funciones dentro, músico, cantante, ¿sí? Predicador, colaborador en alguna área, pero el llamado es de todo. Entonces, volvemos a movilización, que es el conjunto de esfuerzos espirituales, formativos, organizativos, ¿sí? Que impulsan a los creyentes a reconocer su llamado. Si no hay un reconocimiento del llamado, la movilización será estéril. Tendrá corta duración, tendrá fecha de vencimiento, ¿sí? A prepararse también, no solo impulsa a reconocer el llamado, una vez que reconocemos el llamado necesitamos prepararnos, lo cual es muy importante, y esa preparación nos tiene que llamar a actuar. Fíjese, reconocer el llamado, prepararse y actuar. Porque yo puedo reconocer mi llamado pero no me preparo. O puedo reconocer mi llamado y me puedo preparar, pero después no actúo. Tengo toda la preparación, sé que Dios me llamó, pero no hago nada. Entonces, una cosa va llevando a la otra, ¿sí? Reconocer el llamado, prepararse y actuar en la misión. Una misión que Dios tiene para toda su iglesia, que es compartir el evangelio y servir al prójimo, tanto dentro como fuera del contexto local. Puede ser en el ámbito de nuestra Jerusalén, como puede ser en cualquier lado a donde Dios nos envíe. Esto es una definición, seguramente habrá otras mejores, pero me gustó los componentes de esta definición para entender a qué nos referimos cuando hablamos de movilización. ¿Está bien? Ahora, hay algunos elementos claves y a mí me gusta, algunos que me han escuchado saben que me gusta leer mucho de la Biblia cuando estoy predicando, pero como estamos en una introducción, ¿no es cierto?, vamos a hablar más conceptualmente y luego sí vamos a entrar ya en textos de las Escrituras. Algunos elementos claves en la movilización que me parece importante que tengamos en cuenta, ¿sí? Un elemento, en primer lugar, clave de la movilización es la conciencia. Allí lo tenemos, ¿sí? Es la conciencia que ayuda a las personas a comprender la necesidad espiritual del mundo y su papel en la misión de Cristo. Conciencia de cuál es la realidad del mundo. Lo acabamos de escuchar. Un mundo que perdió la imagen, un mundo que perdió aquello para lo cual Dios lo había creado. Amados, es muy importante que entendamos esto, ¿sí? No se trata de lo que sentimos. No se trata de, la movilización no puede basarse en lo que sentimos, porque hoy siento amor por el perdido, mañana estoy tan metido en mis problemas que no siento nada por nadie. Las emociones, los sentimientos van y vienen. Ahora, la conciencia que debemos tener, la convicción que debemos tener de la realidad del mundo es muy importante.
Por eso, en esta cuestión de la movilización y del estado de la humanidad, de la convicción que tenemos que ver, no se trata de lo que sabemos por información, sino de lo que entendemos por revelación del Espíritu. Porque yo puedo tener en una pantalla los datos demográficos del mundo y los lugares donde hay más creyentes, donde hay menos creyentes, donde hay más necesidad. Puedo tener toda la información. Ahora, si no se me revela mi espíritu, el estado real de la humanidad va a quedar nada más que en información. Y la información otra vez me puede movilizar el sentimiento y decir, uy, qué tremendo, a partir de hoy todos los días voy a orar por las naciones y me dura 2 días. ¿Sí o no? ¿Pasa aquí también en Ecuador? Te dura 2 días porque el sentimiento no pasa de allí. Ahora necesitamos una conciencia del estado de la humanidad. Y el estado de la humanidad es un estado de una humanidad perdida, que perdió la forma, la imagen, deformada, como escuchábamos recién, ¿sí? Y lo que esa humanidad necesita es la revelación de la forma correcta, que es el Hijo. El mundo no necesita juicio o condenación. Y eso la iglesia lo tiene que entender. Nosotros no estamos, Dios no nos llamó a condenar al mundo. Dios no nos llamó a juzgar al mundo. Dios no nos llamó a emitir juicio contra el mundo. Dios nos llamó a traer salvación al mundo. La iglesia se moviliza para llevar salvación. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado. Uno permanentemente escucha mensajes, ¿no es cierto? Cuando fue la pandemia, recuerdo, cuando hay algún cataclismo, cuando hay un tsunami, ¿no? Dios está enojado, Dios está castigando a la humanidad por su pecado. ¿Cuántos han escuchado eso? No, el apóstol Pablo, por eso digo, volvamos al lenguaje apostólico y al entendimiento apostólico. Hoy es el día de salvación. Y ese hoy es un hoy permanente. Es un presente continuo, es día de salvación. Jesús le dijo a los Boanerges, ¿se acuerda? Señor, haz caer fuego del cielo sobre esta ciudad. No, muchachos, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a condenar, vine a salvar. Dios está salvando. Ahora, esa es la conciencia que se tiene que despertar dentro nuestro. El estado de la humanidad y la necesidad real de la humanidad no es que le señalemos los pecados. Es que le llevemos vida porque están muertos por causa del pecado. Están muertos y lo que hace falta es vida. Entonces, no puede haber verdadera movilización sin conciencia del estado de la humanidad y del llamado de Dios hacia nosotros, que es llevar vida donde hay muerte. No es fundar congregaciones solamente. Aunque eso es bueno, es necesario porque es un medio, pero la esencia de la evangelización es vida donde hay muerte. No es otra cosa. Así que lo primero es tomar conciencia de la realidad, de esta realidad, del mundo y del llamado y la misión que el Señor nos ha encomendado. Otra palabra, otro concepto importante en relación a la movilización es la formación. ¿Sí? La conciencia nos tiene que llevar a la formación, que es equipar a la iglesia con enseñanza sólida de las Escrituras, con herramientas, con estrategias, con habilidades. ¿Para qué? Para evangelizar y servir, para llevar el evangelio a las naciones. Una iglesia formada, una iglesia equipada. No es solamente, bueno, vamos a predicar. Sí, pero necesitamos tener un fundamento de lo que predicamos. ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Sí? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Hay una evangelización que podríamos decir casi espontánea, natural, que se da con las personas con las que relacionamos, para la que no necesitamos demasiada estrategia, ¿no? Lo invito a tomar un café y le predico, estamos en el trabajo y predico, o sea, mi vida predica, no hay tanta estrategia, es más. Ahora, cuando hablamos de
las naciones, cuando hablamos de otro tipo de movilización, sí hacen falta estrategias, sí necesitamos herramientas, sí necesitamos el desarrollo de habilidades que nos permitan poder hacer esa tarea que el Señor nos ha encomendado. Miren, yo estoy, como digo, introduciendo un poquito en el tema, así que estoy mencionando estas palabras. Podríamos hablar mucho de cada una de ellas, pero estamos hablando de conciencia, estamos hablando de formación, y otra cuestión muy importante para la movilización es el compromiso. Esta palabra es vital. Motivar decisiones, ¿sí? La movilización tiene que ver con eso, con motivar decisiones personales y comunitarias para participar activa y consistentemente en la misión. ¿De qué me sirve tener convicción o conciencia y estar formado si no tengo compromiso? El compromiso es esencial. Es el paso siguiente. Fíjese que hay una secuencia, estas palabras no están puestas así nomás, sino que hay una secuencia lógica. Primero necesito tomar conciencia de la realidad del mundo y de la misión, luego tengo que ser formado, ¿sí? Tengo que ser equipado para realizar la tarea, pero para hacerlo correctamente necesito, y para que eso tenga consistencia en el tiempo, el compromiso con la misión es fundamental. Que es más que el compromiso con el pastor, con la congregación, es con la misión de Dios, con el plan de Dios, con lo que Dios ha determinado. Y una de las cosas en las que ataca el enemigo mucho es justamente en movernos de esa posición de compromiso. Pablo expresa un temor, una inquietud en 2 Corintios 11:3, muchos conocen el texto, y dice 2 Corintios 11:3, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Otra versión dice los sentidos de ustedes, los pensamientos. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Que nos salgamos del compromiso, de ese compromiso que hemos tomado con el Señor. Por eso vemos que gran parte o una parte de la iglesia de Cristo, ¿sí?, carece de ese compromiso. Cuando no hay compromiso, se estanca la movilización. Porque la movilización requiere todo de nosotros. La movilización nos involucra completamente. Gastaré lo que tengo y yo mismo me gastaré. Lo escuchábamos recién. Eso es compromiso. No es cuando puedo, cuando tenga tiempo, cuando sienta, cuando Dios mande algún ángel. No. Es compromiso. ¿Sí? No es esperar que Dios me llame como a Isaías. Es saber que Él ya nos llamó y nos envió. ¿Sí? De la misma manera que el Padre lo envió a Él, Él nos envió a nosotros. Y ahora no se espera que nosotros respondamos a una pregunta. Ahora se espera que obedezcamos. Que vayamos. Porque ya fue dada la orden, ¿sí? Y eso tiene que ver con compromiso. Así que la conciencia debe ir acompañada de la formación, pero demanda de nosotros compromiso. Y el compromiso nos debe llevar a la acción. El compromiso nos debe llevar a la acción, ¿sí? Enviar, apoyar, servir, orar, todo eso tiene que ver con la acción en cuanto a la movilización, ¿sí? Ese enviar es muy importante, porque primero tenemos que entender esto, como lo dijimos, el Señor ya nos envió, ¿sí? Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Todos fuimos llamados en el ámbito en el que nos movemos a ser predicadores del Evangelio, ¿sí? Esto es una realidad. Después, si lo hacemos o no lo hacemos,
es otro tema, pero que ya fuimos enviados. Usted no tiene que esperar nada, no tiene que esperar un sueño, una visión, alguien que le ponga la mano en la cabeza. Usted sabe que si es un hijo de Dios, ya fue enviado, punto. ¿Amén? No le demos más vuelta ni le busquemos excusa. Fuimos enviados, ¿no? Y esto es muy importante. Ahora, también sucede que en la parte organizativa, muchas veces como congregación, de pronto enviamos a alguien a otro lugar. Hay un envío a personas a determinados ámbitos, a determinados lugares, con una delegación de autoridad de parte de la congregación para que esa persona, ese matrimonio, esa familia vaya a un lugar determinado a predicar el evangelio, a establecer una obra, a distintas cuestiones. Y es muy importante que entendamos esto, amados, como iglesia. Cuando como iglesia se envía a alguien a un lugar, ¿sí?, a un obrero y las autoridades de la congregación envían a una persona, a una familia, si bien físicamente quien va a ese lugar es esa familia, pero en realidad en el envío vamos todos. Vamos todos. ¿Amén? Nosotros, cuando fue el primer LAPET del que participamos, que fue un envío a las naciones y como congregación en la parte sur de Argentina, donde nosotros estamos, la ciudad de Río Grande, la provincia de Tierra del Fuego, fuimos a Suiza, a Ginebra, ¿sí? Y fuimos 60 personas en esa oportunidad. Fue una movilización importante. Y algo que determinamos fue, todos vamos. Le dijimos a la congregación, todos vamos. No fue toda la congregación físicamente, pero todos en el espíritu fuimos enviados. ¿Amén? Ese vamos fue tan importante allí que lo utilizamos luego en lo que es nuestra familia ministerial, reformando como el énfasis, ¿sí?, misionero. Y pusimos vamos, que significa visión apostólica para la movilización de obreros y servidores, ¿no? Y entendemos eso. Y por favor entiendan, porque sé que esta es una iglesia misionera, es una iglesia con una visión de envío, que cuando estén enviando a alguien, ya sea a un sector de la ciudad, ya sea a un ámbito determinado de la ciudad, a otra ciudad o a otra nación, no es... los hermanos van a ir, la familia, vamos a enviar a la familia. No, vamos todos. ¿Amén? Vamos todos, porque es un compromiso de todos, la acción es de todos, aunque físicamente sea una persona o una familia o un matrimonio al que el Señor está enviando. Esa es la conciencia de la iglesia. Entonces, enviar no es que se vayan, enviar es vamos. Diga, enviar es vamos. Amén. Nos involucramos, y eso tiene que ver con el compromiso, nos involucramos todos en el envío. Por eso es enviar y es apoyar, no es enviar y que el Señor tenga misericordia. Y ahí viene el apoyo, no solamente económico, el cual es muy importante, ¿sí?, sino también el apoyo en oración, el apoyo emocional, el acompañamiento en lo que haga falta. Hay una expresión que Juan utiliza en sus cartas con respecto a Gallo y después aparece en otras oportunidades, que habla de encaminar a los predicadores del Evangelio. Ese encaminarlos era brindarle todo lo necesario para que lleguen hasta el próximo lugar. Ese encaminarlos era suplir cualquier cosa que necesitaran para que siguieran su viaje cumpliendo la misión del Señor. Y esa es la acción que se espera de la iglesia. Cuando hablemos de acción en la movilización, no piense solo en los que salen y viajan. Piense que todos tenemos que accionar de distintas maneras. Uno tendrá que sacar el pasaporte y comprar las maletas. Pero otro, que no va a sacar pasaporte ni comprar maletas tal vez, es el que va a ayudar para la compra de la maleta y para pagar el pasaporte. Y es el que va a orar, y es el que va a animar, y es el que va a suplir cualquier cosa que haga falta, porque todos somos enviados en la misión. ¿Amén? Entonces, enviar, apoyar, servir, ¿sí?,
Orar, como dijimos, y compartir y vivir el Evangelio en el día a día es la acción que se espera en cuanto a la movilización. Y otro aspecto en relación a la movilización es la unidad. La movilización nunca es una cuestión individual. Dios me habló y yo me voy. No es Dios me habló y yo me voy. Es vamos. Amén. Es vamos, es corporativo. Por eso es muy importante, la unidad conecta diferentes dones y esto pasa tanto en el ambiente congregacional como el ambiente global de la iglesia, ¿sí? Conecta diferentes dones, diferentes gracias ministeriales, vocaciones, con un propósito común que es que el Evangelio llegue a todas las personas. Y sabe que mientras preparaba esto pensaba y digo, esto es la PET. Esto define de alguna manera lo que entendemos que es la PET, ¿sí? Llevar conciencia a los santos, tratar de llevar algún tipo de formación justamente, que es lo que intentamos hacer con estos eventos y estos ambientes, despertar el compromiso, llamar, movilizar a la acción, ¿sí? En un ámbito de unidad, bajo un solo propósito y una sola misión, que es llevar el Evangelio a todas las naciones, ¿sí? Y entendiendo esto, ¿estamos bien aquí más o menos? Entendiendo reforma por un lado, aunque hablé muy poquito porque sé que después Ben va a hablar de esto. Reforma por un lado, pero movilización. O sea, la reforma es fundamental, estar bien parados, bien establecidos en el Evangelio correcto es fundamental, pero eso nos tiene que llevar a esta movilización. Ahora, déjeme llevarlo a otro punto que es el Evangelio como agente movilizador. Entender que el Evangelio es el agente movilizador, ¿sí? Isaías nos habla allí cuando habla de cuán hermosos son los pies de los que llevan buenas noticias, buenas nuevas, que de alguna manera sintetiza el significado literal de Evangelio. Ahora, Evangelio es mucho más que una buena noticia, ¿sí? Sin embargo, la palabra es lo que significa, ¿sí? La noticia que el mundo necesita o el mensaje que el mundo necesita. Y algo que necesitamos entender es que la iglesia no se moviliza únicamente por programas, por emociones, ya dijimos, o por estrategias, sino por esta buena noticia que transforma el corazón, que transforma la visión que tenemos de la vida, y esa noticia es el Evangelio. Que primero nos transforma a nosotros, ¿sí? Nos vuelve a nosotros, a la imagen, al diseño original, para que nosotros llevemos este mensaje a la humanidad. Cuando este mensaje, el mensaje del Evangelio tal como lo expresa Pablo, no creo que lleguemos hoy, pero seguramente mañana vamos a entrar un poco allí, lo que es el Evangelio para Pablo, pero cuando este mensaje, este Evangelio es entendido, es creído, es experimentado, se convierte en una fuerza dinámica, amados, que impulsa a los creyentes a la misión, al servicio y a la transformación de todo lo que los rodea. ¿Sí? Por eso no necesitamos ser obligados, no necesitamos ser amenazados, no necesitamos ser coaccionados. Lo que necesitamos es que se nos revele el Evangelio. ¿Qué fue lo que movió a Pablo a dejar su comodidad y su estilo de vida? Vieron que hay toda una idea hoy de un Evangelio que venís a Cristo y estás en Disney, ¿no? ¿Sí? Y yo siempre digo algo que suena fuerte, pero entiéndalo desde qué punto de vista, y que es una realidad. Y es que a Pablo el Evangelio le arruinó la vida. No le solucionó los problemas, le arruinó literalmente la vida. Pablo tenía una vida resuelta, socialmente, económicamente, familiarmente.
En cuanto a su conciencia religiosa, él tenía una vida impecable, una posición de autoridad también frente a la sociedad. Filipenses, él lo relata, ¿no? Hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo. Él relata todo su currículum. Él tenía una vida resuelta. Y el evangelio lo arruinó la vida, ¿no? Imagínese usted, si viene Pablo y usted le hace pasar a dar testimonio. No lo invitamos a dar testimonio. Mire cómo empezaría. Hermano, yo iba camino a Damasco y tenía una visión 10-10. Me encontré con el Señor y quedé ciego. Es el antitestimonio. Para nosotros el testimonio es que era ciego y vio. Pero Pablo veía bien y el Señor lo dejó ciego. Así empieza la historia de Pablo. Ahora, ¿qué hizo que este hombre, a pesar de que en vez de irle mejor en términos humanos la vida le iba peor, que fuera un hombre incansable, que no lo detuviera absolutamente nada? Ni ser apedreado, ni ser azotado, ni naufragar, ni que lo pique una serpiente. Nada detenía a Pablo. Se le reveló Cristo. Se le reveló el Evangelio. A Pablo nadie le dijo, mirá que si no salís a predicar, el diablo te va a robar todas las bendiciones. No. No necesitó nada de eso, no necesitó que un predicador le toque las emociones, no necesitó nada de eso, se le reveló el Evangelio. Por eso decimos que el Evangelio es un agente movilizador. Cuando entendemos el Evangelio, somos movidos, ¿sí? El Evangelio no solo informa, sino que forma, impulsa y moviliza. Nos vuelve a la imagen, ¿sí? Y nos impulsa y nos moviliza para que hagamos aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. El Evangelio moviliza en diferentes maneras. Moviliza porque revela la iniciativa de Dios. El Evangelio moviliza porque revela la iniciativa de Dios. El Evangelio muestra que Dios tomó la iniciativa de acercarse a la humanidad. Dios vio la humanidad deformada y Dios determinó enviar a su Hijo justamente para volver a la humanidad. Y usted conoce los textos, conocemos Juan 3:16, conocemos todos los textos que hablan de ese Dios que tomó la iniciativa, ¿sí? Ahora, esa revelación, entender que Dios tomó la iniciativa, rompe la pasividad espiritual, porque si Dios se movió primero en amor por causa de los perdidos, el creyente no puede actuar de otra manera. Los hijos, formados ahora a la imagen del Hijo, debemos responder de la misma manera. Por eso la revelación del Evangelio, ¿sí?, nos muestra esa iniciativa de Dios para que nosotros también nos movamos en esa dirección. La misión no comienza con nosotros, comienza con un Dios que nos amó y nos buscó. Y ahora Dios espera que nosotros hagamos lo mismo. ¿Sí? La misión de la iglesia no es esperar que vengan los pecadores, es ir a buscar los pecadores. ¿Sí? Es ir a buscarlo. Dios no se quedó esperando que el ser humano lo buscara a Él. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Sé que son cosas que entendemos, pero necesitamos recuperarlas. Si el Evangelio que se nos revela no despierta en nosotros, primero el entendimiento de que Dios es el que toma la iniciativa en la salvación, pero que a partir de ahí nosotros también debemos tomar la iniciativa en cuanto a la salvación del mundo, lo que se nos reveló no es Evangelio. Si no nos lleva a ese punto, no estamos entendiendo correctamente el Evangelio. La iglesia se moviliza al reconocer que está respondiendo a lo que Dios ya hizo, ¿sí?, a la iniciativa divina, ¿sí? El centro de la misión, amados, no soy yo y mi responsabilidad.
Y entienda esto, por favor. Por eso hablamos de la iniciativa de Dios. El centro de la misión no es mi responsabilidad, aunque está incluida en la misión. Sígame, así entendemos bien el concepto. El centro de la misión no soy yo y mi responsabilidad de predicarle al mundo. El centro de la misión no es tampoco el pecador perdido. Ambas cosas están incluidas en la misión, pero no son en la médula de la misión. La médula o el centro de la misión es el propósito eterno de Dios. No predico porque es mi responsabilidad, primeramente, aunque es mi responsabilidad. No predico porque el ser humano está perdido, aunque eso también es una realidad. Predico porque fui llamado a ser parte del propósito eterno de Dios, el cual incluye mi responsabilidad, incluye la necesidad del pecador, pero es el propósito eterno de Dios lo que nos tiene que mover permanentemente. Amén. El Evangelio moviliza también porque transforma el corazón. Transforma el corazón. El cambio externo que se puede producir solo es sostenible, ¿sí?, cuando nace de un corazón renovado. Cualquier cambio externo, si no nace de un corazón renovado, se diluye. Cualquier impulso que no nace de un corazón renovado se diluye. Mucha gente hace cosas, aún en la iglesia. Hemos visto tantas personas que en poco tiempo parece que de ser una persona llena de defectos, por lo menos en lo externo, se convierte en un creyente modelo. Y eso dura poco tiempo y después de un día para otro esa persona no aparece más, volvió a su vida anterior. Decimos, ¿por qué? Porque fue un maquillaje que nunca respondió a la transformación del corazón. Y lo mismo sucede con la iglesia cuando no entendemos realmente desde dónde nace. Por eso es tan importante lo que Ben nos compartía, y ir un poco más atrás para entender que esa transformación es la esencia para que nosotros podamos realmente responder al llamado de Dios. Amén. El Evangelio moviliza de esa manera, opera no en la parte externa o en las emociones, sino en una transformación interior profunda, la transformación del corazón. Cuando el corazón es transformado, la persona no puede permanecer inactiva. Cuando el corazón es transformado, se despierta todo lo que proviene de Dios en relación a la misión. Por eso es muy importante entender esto. Cuando la iglesia se estanca, cuando la iglesia se concentra en sí misma, en disfrutar de todo lo que Dios le da y caemos en esa concentración donde parece que todo gira alrededor nuestro y lo que pasa en nuestras reuniones, necesitamos revisar qué está pasando en el corazón. Porque el corazón transformado siempre va a mirar hacia afuera. El corazón transformado tiene la capacidad, y algo que para mí es fundamental, tiene la capacidad porque el corazón transformado sabe que Dios es su plenitud, el creyente está completo en Cristo, tiene la capacidad de mirar por la necesidad del otro. Cuando predicamos un evangelio de necesidad y le hacemos sentir permanentemente a la gente que necesita de Dios, a los creyentes hablo, que necesitan de Dios, que necesitan que Dios haga esto, que Dios los bendiga, que Dios les dé, que Dios haga el otro, esa persona está tan centrada en lo que Dios le va a dar que no tiene capacidad para mirar por el otro. Ahora, cuando entiendes que Dios te ha dado todo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, toda bendición espiritual, que Dios ya no te puede dar más de lo que te ha dado, porque en Cristo está todo lo que necesitas. Desde esa posición de plenitud, ese corazón transformado que entendió esa realidad puede mirar por la necesidad del otro. Amén. Esto es el Evangelio. De un corazón transformado
sale y surge el deseo natural de compartir la gracia recibida. No hay otra manera, no podemos quedarnos quietos. La transformación espiritual produce movimiento misional. Debe producir un movimiento. ¿Sí? Por eso es que es tan importante entender estas realidades, amados. Si estamos pensando en nosotros mismos, si estamos pensando aún como congregación, si pensamos, bueno, ¿cómo crecemos nosotros? ¿Cómo Dios nos puede dar más cosas? ¿Cómo Dios puede hacer esto? ¿Puede obrar en nosotros? Y no podemos mirar más allá. Necesitamos ver por el estado de nuestro corazón. Un corazón transformado en estado óptimo siempre va a ser movido a la misión. Amén. Tercer lugar, quiero avanzar ya para terminar esta parte introductoria. En tercer lugar, el Evangelio moviliza porque da un mensaje digno de ser compartido. El Evangelio provee no solamente la vida, sino este mensaje. Y lo sabemos de memoria esto, pero el Evangelio no es una filosofía humana, no es un pensamiento humano. Como dice Pablo en Romanos, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Lo que tenemos, amados, el mensaje que tenemos nosotros no es un mensaje motivacional. Es poder de Dios. No es el mensaje de que encontramos un camino mejor. Estamos hablando de un poder que es dinamita, es un poder explosivo, es un poder que nada ha podido detener a lo largo de la historia. En estos últimos años el Señor me ha llevado mucho a relacionar el Evangelio, el mensaje del Evangelio, la vida de la iglesia, con la historia de la humanidad. Si no vemos lo que la iglesia ha producido a partir de Pentecostés en adelante, hablo en términos temporales, en Dios es eterno, pero en términos temporales, de Pentecostés en adelante, si no podemos ver lo que la iglesia, aún en sus peores estados, podríamos decir en términos doctrinales o de vida, pero lo que la iglesia ha producido en el mundo, no vamos a entender el poder del Evangelio. Hermanos, el mensaje que Dios ha puesto en nuestras manos es un mensaje digno de ser compartido, porque si nos transformó a nosotros, puede transformar a cualquiera. Y no es una transformación otra vez externa, no es un maquillaje, es la transformación interior. Es un cambio profundo que se produce dentro de cada uno de nosotros. Quien reconoce el valor eterno de este mensaje será movido con urgencia a compartirlo. Cuando no compartimos o no estamos dispuestos a compartir el mensaje o tenemos temor de compartir el mensaje, es porque no hemos entendido el mensaje. No lo hemos entendido. Mire, la gente comparte mensajes por diferentes cosas que le han beneficiado. Usted lo ha hecho. ¿Cuántos han ido a comer a un restaurante, le gustó y lo empezaron a recomendar? ¿Sí o no? Usted está dando un mensaje. Experimentó algo, le gustó lo que experimentó y ¿qué hace? Lo comparte. No necesita una charla de 1 hora para que diga, cada vez que vayas a un restaurante y comas rico, tenés que compartirlo con tus amigos. ¿Alguien escuchó una prédica así? No la necesita porque la experiencia lo lleva a compartirlo. Si hizo una dieta y le funcionó, la va a compartir. Mirá, comés de esta forma, mirá, hace esto, mirá, yo fui acá. ¿Sí o no? Lo hacemos permanentemente. Hermano, no estamos hablando de dieta, no estamos hablando de un restaurante, estamos hablando de la vida del Hijo de Dios. Estamos hablando de un poder que tiene la capacidad de transformar de manera más profunda el corazón del ser humano. Ahora, pero necesitamos permanentemente que se nos diga que lo compartamos. ¿Por qué? Debería ser tan natural compartir aquello que nos transformó. Hermanos, el Evangelio es un mensaje digno, por favor guarde esta palabra, digno de compartirse. No podemos tener temor, no podemos sentir vergüenza. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, no puedo avergonzarme del Evangelio,
Porque no es un mensaje más, es la dinamita de Dios, es el poder de Dios para salvar a la humanidad. El Evangelio cambia destinos eternos. Y si cambia el destino eterno, ¿cómo no lo voy a compartir? ¿Cómo no lo voy a compartir? Hemos dado estos ejemplos muchas veces, pero a veces necesitamos repetirlo para tomar justamente conciencia de la responsabilidad que tenemos. Cualquiera de nosotros, si estamos en un lugar donde hay un precipicio y vemos que hay gente ciega que está caminando hacia ahí, no nos quedaríamos cruzados de brazos. No nos quedaríamos contra, ay, qué feliz que soy porque el Señor cambió mi vida y la gente está cayendo. No. Haríamos algo. Haríamos algo. ¿Para qué? Para cambiar el destino de esas personas. Siempre que hablamos de esto, a mí me viene a la mente tan fuerte las palabras de los 4 leprosos. ¿Se acuerda? Que estaban a las puertas de Jerusalén y fueron al ejército o al campamento sirio y encontraron el campamento vacío y dice que iban a una carpa y comían. Iban a otra y comían, iban a otra y comían. Y no solo comían, sino que se llevaban las joyas, se llevaban lo de valor que había. ¿Sí? Pero dice que en un momento se detuvieron. ¿Y sabe qué dijeron? No está bien lo que estamos haciendo. ¿Por qué? No tenía nada de malo. Dios les había preparado ese lugar para salvarles la vida, para alimentarlos. Pero ellos tuvieron allí un entendimiento. No está bien lo que estamos haciendo. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Wow. ¿Por qué? Porque Samaria se estaba muriendo de hambre. Ellos habían encontrado comida, pero todavía había una ciudad que necesitaba esa noticia. El Evangelio, amados, es una noticia que no nos podemos guardar. No podemos callar, amén. Si el Evangelio restaura vidas, si el Evangelio da vida donde hay muerte, callarnos es negligencia. Es negligencia. No podemos callar. La grandeza del mensaje determina la magnitud de la movilización. Si mi mensaje es pequeño, la movilización va a ser pequeña. Ahora, si entiendo lo que significa el mensaje del Evangelio, la movilización debe responder a esa magnitud. ¿Amén? Debe responder a esa realidad, ¿sí? En cuarto lugar, el Evangelio moviliza porque llama a una misión. No solamente el Señor nos salva, sino que nos envía. Ya escuchamos de esto, así que vamos a ir rápido, ¿sí? El creyente nunca puede ser un consumidor de bendiciones, sino un embajador. La palabra que se usa para nosotros y el llamado de Dios es embajadores, enviados a otra cultura, a otra realidad. ¿Para qué? Para llevar este mensaje, ¿sí? El Evangelio trae un llamado inseparable: ser discípulo para hacer discípulos. No es una cosa o la otra. No, a mí el Señor me llamó a hacer. Y a otros el Señor lo habrá llamado a hacer. No, es inseparable. Ser y hacer es inseparable. Diga conmigo, ser discípulo para hacer discípulo. En quinto lugar, el Evangelio moviliza a la comunidad. Lo dijimos antes, no puede ser una acción individualista, sino que forma un pueblo para que ese pueblo se una en el cumplimiento de la misión. No es yo voy, es vamos otra vez. ¿Sí? El Evangelio crea comunidades movidas por el amor y enviadas para llevar salvación a otros lugares. ¿Sí? Y en sexto lugar, el Evangelio moviliza porque genera esperanza. Si hay algo que el mundo no tiene, es esperanza. No hay esperanza en el pecado. No hay esperanza para quien está muerto. El Evangelio trae esperanza. No solamente una esperanza futura, sino que la esperanza futura de la consumación del reino en la venida de nuestro Señor
nos impulsa y trae esperanza en el tiempo presente. Y esa es la esperanza que llevamos con el mensaje del Evangelio, la esperanza que moviliza. El creyente sabe que su tarea no es en vano. No solo hay esperanza eterna, hay esperanza aún en el llamado y en la misión. Muchas veces yo creo que no predicamos o la iglesia está quieta y no se moviliza por temor a que no funcione. Porque no hay otra razón. Si el Señor ya nos envió, ¿por qué hay creyentes que no son movilizados? Porque muchas veces el temor, no, ¿quién me va a creer? ¿Qué le voy a predicar a mi esposo si es un sinvergüenza? ¿O qué le voy a predicar a mi compañero de trabajo? Y no entendemos que la palabra evangelio no puede ser separada de la palabra esperanza. El evangelio siempre conlleva esperanza. Esperanza de que la semilla que estamos sembrando, un día lo veamos nosotros o no, va a dar fruto. Va a dar fruto. El que siembra lo hace con esperanza. Quien siembra la semilla lo hace con esperanza de que esa semilla dará fruto. La esperanza del evangelio, amados, impulsa perseverancia, valentía, decisión en la misión que se nos ha encomendado. Amén. El evangelio no solo es un mensaje para ser oído, es una fuerza viva que moviliza. Es una fuerza viva que moviliza, ¿sí? Por eso estamos hablando de movilización. Y resumo un poquito y ya termino. Moviliza porque revela el movimiento amoroso de Dios, moviliza porque transforma el corazón, moviliza porque ofrece un mensaje poderoso, moviliza porque llama a una misión, moviliza porque forma una comunidad activa, moviliza porque inspira esperanza. Por eso hablar de reforma y hablar de movilización es hablar del Evangelio. Amén. Es el Evangelio de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor en esta noche.